Hola, bienvenidos al canal de Negocios e Impuestos. En esta ocasión vamos a tratar el tema de riesgo de crédito, aplicable a todas las instituciones, no solamente al sector financiero, sino a las instituciones industriales, comerciales y de servicios. Comencemos. El riesgo de crédito es la posibilidad de sufrir una pérdida como consecuencia del no pago de quien le debe a la compañía. En otras palabras, es el riesgo de que no le paguen a la empresa las cuentas por cobrar o la inversión realizada, lo que significa que las utilidades esperadas de ese activo financiero, o esa factura o un crédito otorgado, o la suma de esas facturas o la suma de esos créditos tendrán una variación negativa en cualquier momento de la vida del activo financiero o de la cartera o al vencimiento del título. El riesgo de crédito es el que está relacionado directamente con los problemas que pueda presentar la compañía de una forma individual. En cambio, el riesgo de mercado, en el que se incluye el riesgo de divisas, de precio, de volatilidad, etcétera, tiene un componente de riesgo sistemático. Recordemos que el riesgo sistemático es aquel que se deriva de la incertidumbre global del mercado que afecta en mayor o menor grado todos los activos existentes en la economía. Desde el punto de vista estadístico, se dice que la distribución del riesgo de crédito es asimétrica negativa, es decir, que hay valores a la izquierda de la distribución, o dicho de otra forma, la media de la distribución es menor a la media de la distribución normal, como se aprecia en la gráfica. Los tipos de riesgo de crédito van muy relacionados con los acuerdos de Basilea. Recordemos que Basilea II hizo una descripción de esos tipos de crédito que después fue sostenida en el 2017 cuando se expidió Basilea III. Es preciso recordar que los acuerdos de Basilea sobre todo intentan que los bancos conserven un capital que soporte el riesgo total del sistema financiero para evitar su quiebra ante eventuales problemas. Y aquí se encuentra el riesgo de crédito. Las primeras cuatro categorías que trae el Acuerdo de Basilea II corresponden a los riesgos más complejos que pueden venir de actividades de financiación como los repos o actividades de over the counter, operaciones realizadas fuera del mostrador, o los derivados como swap de tipos de intereses, permutas de incumplimiento crediticio, warrants. En definitiva, son operaciones que realiza la misma institución, el mismo banco, o actividades de fusiones o adquisiciones que realiza en el mercado. Esas categorías corresponden al riesgo frente a empresas, el riesgo a la financiación especializada de proyectos, bienes, productos básicos, bienes raíces generadores de renta y bienes raíces comerciales de elevada volatilidad. También el riesgo de los créditos soberanos o del intercambio bancario. Y por último, el riesgo que tiene que ver con actividades accionariales, que se llaman actividades de operaciones con acciones que realice el ente financiero. El quinto tipo de crédito, eh, mm, de riesgo de crédito, corresponde, según Basilea II, al sector minorista, que normalmente ocupa un gran puesto en volumen de operaciones para el sistema financiero y corresponde a los préstamos a personas naturales y pymes, como las hipotecas, crédito de consumo, tarjetas de crédito o cualquier actividad de financiación relacionada con las personas naturales o las pymes. Tradicionalmente, se afirma que existen tres formas del riesgo de crédito, las cuales son el riesgo de quiebra, el riesgo de rebaja crediticia y el riesgo de margen del crédito. El riesgo de quiebra o default en inglés o el riesgo de incumplimiento es cuando el deudor de la factura, del título financiero respectivo, no cancela. Puede ser que él no pague sino parcialmente parte de su deuda o definitivamente no cancele ningún valor del préstamo o del crédito otorgado.
El riesgo de rebaja crediticia corresponde o es la posibilidad que una agencia de calificación haga una rebaja en la calidad crediticia de ese activo o ese emisor. Recordemos que ahora, sobre todo en el sector financiero, es posible que se contrate a entidades especializadas en la calificación del crédito de riesgo para que nos dé orientación sobre si conviene o no otorgar el crédito. Recuerden que hay calificaciones desde A hasta C, triple C, que hay diferentes calificadoras que nos permite hablar de este tipo de riesgo de rebaja crediticia. El riesgo de margen o spread de crédito es el riesgo que mide un aumento en la rentabilidad del activo de referencia respecto a la rentabilidad de un activo libre de riesgos con un vencimiento parecido. En Europa es común utilizar el benchmark Altbund alemán y en Estados Unidos el bono americano. Un aumento del spread nos indica que el activo de referencia lo está haciendo de comparación al activo libre de riesgo peor. Por ejemplo, si el activo libre de riesgo tiene una rentabilidad del 6% y el activo de referencia, por ejemplo, un bono de la empresa A, está dando una rentabilidad del 8%, el spread será un 2%. En el supuesto escenario de que un spread pase de 2 a 2.5, el precio de ese activo de referencia habrá bajado en relación al de libre riesgo. Recordemos que en los bonos la rentabilidad se mueve en dirección contraria. Pero ¿cómo se calcula el riesgo de crédito? Se realiza mediante el cálculo de la pérdida esperada, conocida como PE, y se calcula igual para todos los tipos de crédito. La fórmula de la pérdida esperada corresponde a la probabilidad de quiebra o PD al, multiplicada por la exposición a esa quiebra, o sea, el saldo que nos adeudan, y multiplicado por la pérdida en caso de incumplimiento, conocido como LGD por sus siglas en inglés. Observemos cada uno de los componentes de esta fórmula, iniciando por el cálculo de la probabilidad, que sin lugar a dudas es el más complicado y es el que importa en todos los modelos de cálculo del riesgo de crédito. Lo primero que tenemos que hacer es hacer una segmentación por tipos de riesgo, donde agrupemos los riesgos similares, bien sea por regiones, por tamaño de los clientes, por productos o garantías exigidas, o cualquier otro factor de agrupación. En el sector financiero se utilizan las agrupaciones que trae Basilea II, que ya las explicábamos anteriormente. En cuanto a los programas que se utilizan para hacer los cálculos de probabilidad, son programas realmente sofisticados como el Risk Simulator, que permite calcular esas probabilidades teniendo en cuenta muchos factores y cada institución puede tener alguna variación frente a a los indicadores que utiliza. Por ejemplo, la razón de deuda sobre ingresos, qué parte tengo yo comprometida de mis ingresos en el pago de las deudas, cuánto es la deuda con la tarjeta de crédito, los años de antigüedad en el empleo, años en la vivienda actual. Todo depende del sector que estemos midiendo ese riesgo crediticio. Y insisto que existen muchos programas, el más conocido Risk Simulator, eh, pero existen muchos programas que facilitan el cálculo de este riesgo, de esta probabilidad de riesgo de crédito, constituyendo los modelos. Ahora, dentro de los modelos que manejan los diferentes programas de cálculo de las probabilidades está el modelo Logit, que es un modelo de regresión, el más conocido. Hay muchos otros que han ido puliendo sus variaciones, pero la verdad llegan a resultados muy aproximados. ¿M? En ellos se analizan los coeficientes, la estadística Z, p-value, eh, que permite darnos una idea de cuál es el riesgo que tiene la empresa que otorga un crédito. Esto para el sector financiero, para el sector industrial y comercial, ya veíamos en otro video cómo podemos hacer este cálculo de la probabilidad, saber en un tiempo exacto, 2 o 3 años,
y escoger por esa selección, por esa segmentación que hagamos de la cartera, cuántos créditos se han perdido y qué porcentaje podemos hacerlo para llegar a algo muy aproximado, no muy exacto como lo hace Risk Simulator, pero sí nos da la posibilidad de tenerlo. Para este ejercicio, por favor, vamos a utilizar que este cálculo nos da una probabilidad del 8%. Con eso podemos hacer el cálculo que queremos de la pérdida esperada. En relación con el segundo factor de la fórmula, referente a la exposición a la quiebra, o en inglés, o en inglés tendríamos una EAD que corresponde al saldo que se puede perder, capital e intereses, o sea, cuánto es el riesgo que la plata que la institución podría perder. En este caso, para el ejemplo, vamos a hablar de 30.000 millones de pesos, que es el EAD, la exposición a la pérdida. El tercer factor que tenemos en la fórmula corresponde al LGD, o el porcentaje de cartera perdida en ese periodo. Para este ejercicio, supongamos que esta institución otorgó créditos por 83.250 millones y tuvo en esos 3 años de análisis una pérdida de 2.830 millones en ese periodo. Es decir, que se perdió el 3.4 de los créditos otorgados. Simplemente es la división entre lo que no se dividió y el total que se otorgó de crédito. Así las cosas, en el desarrollo de este ejercicio podríamos afirmar que las pérdidas esperadas son la probabilidad de la pérdida multiplicada por el saldo, multiplicada por las pérdidas comprobadas en un periodo dado. Recordemos que el LGD, o sea, la pérdida esperada, también podría ser calculada al contrario, restando de 100 el porcentaje que ha recaudado la compañía. En este caso podríamos decir que la compañía ha recaudado el 96.6% de sus créditos. Si comparamos con el 100, diríamos entonces que nos quedaría el 3.4% sin recaudar. Al desarrollar toda la operación de esta multiplicación, tendríamos la empresa que registrar como provisión, como deterioro de la cartera, 81.6 millones de pesos como producto de este ejemplo. Ojo que esto es básicamente para el sector financiero, pero en los últimos años se ha buscado de que las entidades comerciales e industriales y de servicios hagan un cálculo de sus provisiones o de sus deterioros y los presenten en los estados financieros, también con el objeto de hacerlos más reales a sus asociados, a sus accionistas y a sus clientes los resultados financieros. Así espero haberlos introducido en el tema de riesgo de crédito, un tema bastante interesante y que tiene desarrollos muy, muy efectivos utilizando la tecnología en cuanto al cálculo de las probabilidades y los diferentes modelos. Por favor, esto es solamente una introducción al tema y espero que los que deseen profundizarla entren y logren sobre todo meterse en el tema del cálculo de las probabilidades y los diferentes programas que hay en el mercado. Hasta una próxima oportunidad, les habló Fernando Borda Suárez.